Una voz para la familia presenta Cómo hacer una buena confesión. Sexta parte y final de la charla impartida por el Padre Álvaro Cárdenas. Cero más cero, ¿cuánto es? Cero. ¿Y cero más infinito? Infinito. ¿Cero también? Tienes que volver a primaria. Cero más infinito es infinito. Si ves que tus fuerzas son cero, llama a Jesús, llama a la Virgen. Y ellos te darán la fuerza infinita que tú no tienes. Deja tu autosuficiencia a un lado, deja tu orgullo a un lado, reconoce la necesidad que tienes de Dios y de su ayuda y serás invencible. Invencible en la medida de tu fe y de tu confianza. Es Dios quien nos da la fuerza para vencer al mal, para comenzar de nuevo, después de ser levantados por Él. Muy bien. Así que la contrición es lo más fundamental, lo más importante en nuestra confesión. Lo que perdona las faltas veniales y lo que también nos ayuda a recibir el perdón en la confesión de los pecados graves. Es el dolor del alma por haber herido a Dios, por habernos separado de Él, por habernos privado de su amor y haberle hecho daño, y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Para tener esta contrición, primero hemos de hacer un examen de conciencia, ver nuestra alma, mirar nuestra alma, y ver en qué no hemos vivido conforme al Señor, en qué no hemos vivido conforme al amor, en qué nos hemos separado de Él. Nos puede ayudar los mandamientos, nos pueden ayudar las bienaventuranzas, nos pueden ayudar los pecados capitales, recordarlos, nos pueden ayudar las virtudes. Por ahí tenía los pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. ¿Qué tanto tengo de cada uno de estos? Como en la compra. Tanto de este, tanto de este, tanto de este. O las virtudes. ¿Qué tal voy de humildad? ¿Cómo he aceptado las humillaciones que me han venido desde mi última confesión? ¿Cómo las he acogido? ¿Qué tal ese que me pisó el juanete? ¿Cómo respondí? O a esta contestación que me dijo un hermano, o una hermana, o mi cuñada, o mi marido, mi mujer, ¿cómo respondí? Humildad, generosidad. Desde mi última confesión, ¿cómo ando de generosidad? Me he resistido a dar mi tiempo, a darme a mí mismo, a ayudar a otros. Castidad, ¿cómo he vivido mi castidad? ¿Sabéis que los laicos también tienen que vivir castamente? No solo los curas y las religiosas, cada uno según el orden propio de su vocación. Pero la castidad es la virtud que custodia el amor de todas sus distorsiones, del afán de dominio, de control, de utilitarismo del otro, de egoísmo. La castidad, pensamientos, palabras, obras. ¿Qué tal mi paciencia? ¿Cómo ha ido mi paciencia desde mi última confesión? ¿He sido paciente? ¿Cómo he respondido ante las situaciones, ante las personas? Respecto a la templanza, ante las cosas. Hoy es día de compras. ¿Qué tal tu templanza el día que fuiste de compras? ¿Compraste lo necesario? ¿O te liaste la manta a la cabeza? Bueno, esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso, esto por si acaso. A lo mejor a los hombres les gusta comprarse juguetitos, que si el móvil, que si el iPhone, que si esto, que si lo otro.
cosas más tecnológicas. Las mujeres, vais a las tiendas y todo es maravilloso, todos los bolsos son increíbles, los zapatos, una colección de 200 zapatos en casa. ¿Es necesario todo esto? Templanza. Por supuesto, la caridad, que se contrapone a la envidia. He deseado el bien de los demás, me he alegrado con el bien de los demás, o me he entristecido cuando me he enterado que alguien ha tenido esto tan bueno en su vida, o esto otro. He sido diligente en mis deberes de Estado, en mis responsabilidades, etc. ¿Veis? Hay muchas maneras de hacer el examen de conciencia. Se puede coger los mandamientos, se pueden coger las virtudes, se pueden coger los pecados capitales, se pueden coger las obras de misericordia. ¿Qué tal voy de obras de misericordia? Yo os recomiendo que todos tengáis el catecismo. Nos han dicho que el catecismo es uno de los libros imprescindibles de nuestra vida. Aquí en el catecismo podéis leer todo esto de la confesión, que es precioso, despacito, y luego todos los pecados van explicados uno a uno. Pues también os puede ayudar a formar vuestra conciencia y también ayudaros en vuestros exámenes de conciencia. El pecado es del 1846 en adelante. Y el de la confesión es del 1423 en adelante. Bueno, ahí señala el catecismo, diferencia entre pecado mortal y venial. El mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por infringir gravemente la ley de Dios. En materia grave, con pleno conocimiento, con plena advertencia, con plena libertad. Eso es lo que le distingue del pecado venial. En el pecado mortal perdemos la gracia santificante, en el venial no. En el venial se debilita la gracia, se debilita la caridad, pero no nos separa. Y el pecado mortal requiere la confesión, requiere una nueva iniciativa divina para que Él nos arranque de él, nos libere de él y nos ponga de nuevo en estado de gracia. Los pecados veniales no son necesarios confesarlos, aunque es muy bueno y muy recomendable hacerlos, pero con la contrición sincera, con la misa, también se nos perdonan los pecados veniales. Pero siempre es bueno confesarlos también por humildad y porque así el sacerdote te va a dar consejos para que puedas crecer en tu camino de amor, ¿no? De santidad, de plenitud. Ninguno de nosotros somos responsables de lo que hacen los demás. Solo somos responsables de lo que nosotros hacemos. Si nosotros perdonamos al que nos ha ofendido y si estamos dispuestos a pedir perdón por algo que hemos hecho mal, y el otro no acepta nuestro perdón, no nos quiere perdonar, nosotros estamos en paz, porque en nuestro corazón no tenemos nada contra él. Nosotros estamos en paz con Dios, estamos en paz con nosotros mismos y en nuestro corazón está la actitud de reconciliación con nuestro prójimo que necesita nuestro perdón o que nos tiene que perdonar. Pero si el otro no quiere, no podemos hacer nada. Pero nosotros no somos responsables de lo que el prójimo hace, ¿vale? Tenemos que estar en paz. Entonces tendremos que rezar como dices para que esa reconciliación pueda venir. En mi caso, mi padre dejó a mi madre con 5 hijos. Mi hermano pequeño tenía 3 años, la mayor tenía 8, yo tenía 5 años. Y desapareció de la vida familiar. Y no, pues prácticamente en 50 años no supimos nada de él. Sabíamos de vez en cuando, pero no había relación prácticamente, y era un dolor muy grande. Y bueno, pues en la oración pues rezábamos por él y hace 2 años, después de la pandemia, pues tuvo un problema de corazón, nos llamaron que se estaba muriendo, fuimos 3 hermanos, nos pudimos hablar con él, reconciliar con él, perdonarnos mutuamente. Además, como éramos 2 hermanos sacerdotes, mi hermano le dio la unción de enfermos, le dio la indulgencia papal, indulgencia plenaria, todo, ya se había confesado. Y fue un momento precioso de reconciliación que llevábamos mucho tiempo esperando, mucho tiempo, ¿no? Que era algo que necesitaba él, porque él necesitaba el perdón de sus hijos y que necesitábamos nosotros, porque mientras no diéramos ese perdón y también no pidiéramos perdón
pues también de la falta de amor que hubiéramos tenido con él durante todos esos años, el círculo no estaba cerrado. Y después de este encuentro precioso con él, sentí que algo se liberó, ¿no?, en mí, y que algo había cambiado, ¿no? Y por supuesto que él se había podido ir reconciliado al Padre, ¿no? Entonces hay que rezar. Cuando no se sabe que no se puede hacer más, hay que rezar y esperar el momento. Alguien me pregunta aquí, ¿qué pasa con los pecados que te olvidas en la confesión? Si te has olvidado porque eres un despiste, porque realmente se te ha olvidado, pues no pasa nada. Si te has olvidado porque no has hecho un examen de conciencia, pues es serio, no has puesto a buscar pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, pues puede haber ahí un olvido culpable. Pero si no tienes culpa, si tú has hecho el examen de conciencia lo mejor que has podido y se te ha olvidado, queda perdonado. Ahora, ¿queda resuelto el pecado? ¿Queda reparado el pecado? No. Entonces, muchas veces, y sobre todo a veces después de muchos años de haber estado lejos de Dios y de la Iglesia, tenemos un encuentro con Dios, nos confesamos, a veces nos confesamos de aquella manera, lo mejor que podemos, pero obviamente no podemos confesar todos los pecados a lo mejor de 30 años, 20 años o 40 años. Y entonces quedan muchos pecados que no se han confesado explícitamente, y que si el Espíritu Santo los revela en la oración, o te viene a la cabeza algo que hiciste cuando tenías 5 años, 6 años, que a lo mejor nunca le diste importancia y el Espíritu Santo te lo revela, o un pecado que cometiste con un amigo, con una amiga, con una persona, con un hermano, y el Espíritu Santo te lo trae a la cabeza, es bueno que lo confieses, porque si el Espíritu Santo te lo pone es porque te quiere sanar y porque te quiere liberar de las consecuencias que ha provocado ese mal en tu vida. ¿Se comprende? No debemos vivir con ansiedad, ni con escrúpulos, decir, me confesé bien, no me confesé bien, qué horror, tal, entrar en esa angustia, confesarnos lo mejor que podamos. Si se olvida algo, no pasa nada, pero si recordamos, el Espíritu Santo nos ayuda a recordar algo que hicimos en el pasado que no está confesado explícitamente, confesarlo, porque esto ayuda mucho, ¿vale? Solo quiero terminar con una pequeña parábola que nos regala el padre Slavko en su libro Dame tu corazón herido, que es una visión que tuvo Marija Paulovich, la vidente. Es muy sencilla, pero que nos puede ayudar. Dice, durante la oración se me presentó 3 veces la imagen de una flor. La primera era maravillosa, fragante, llena de colores, y yo me sentí muy feliz. Después he visto la misma flor cerrada, marchita. Había perdido completamente su belleza. ¿Cómo me entristecí? Pero de pronto una gota de agua cayó sobre la flor marchita y súbitamente recuperó toda su fragancia y belleza. Yo traté de comprender el significado de esta visión, pero no lo logré. Por eso decidí consultarlo con la Virgen durante una de sus apariciones. Le dije, Madre mía, ¿qué quiere decir lo que yo he visto durante la oración? ¿Qué significado tiene esa flor? La Virgen sonrió y me respondió, vuestro corazón es como esa flor. Cada corazón es maravilloso, lleno de belleza, pero cuando sobreviene el pecado, la flor se marchita y su belleza se desvanece. La gota que cayó sobre la flor para revivirla es el símbolo de la confesión. Cuando ustedes están en pecado, no pueden ayudarse a sí mismos, sino que la ayuda debe llegar de fuera. Es lo que os decía. Pero es una imagen muy bonita, ¿verdad? Que la confesión es esa gotita de agua que brota del corazón de Cristo, que nos purifica, nos limpia, nos sana, nos restaura, nos vivifica, y nos vuelve maravillosos ante Él. Una Voz para la Familia ha presentado Cómo hacer una buena confesión. 6ª parte y final de la charla impartida por el padre Álvaro Cárdenas.